Otra vez, el mismo debate. Cada cierto tiempo van saliendo debates en redes sociales sobre la literatura y de otros temas también, pero a mí me acontece más la literatura, donde se hablan de algunos temas sobre cómo escribir. En concreto aquí literalmente hablamos de cómo se debe escribir y qué es escribir y qué no. Han salido varias personas hace un par de semanas o así que decían que escribir es escribir, que no pierdas el tiempo haciendo aesthetic ni pensando en escenas ni haciendo nada, que o escribes, que no pierdas el tiempo y que no hay excusas. Vamos a ver, yo no estoy nada de acuerdo con esto, que empieces a vomitar historias porque tienes el ansia de que tengas el libro en las manos no es tampoco una forma de vivir la escritura muy sana, a menos obviamente que sea tu trabajo y te estén pagando bien. Entonces sí, adelante, como todo el mundo, hay que comer de algo. La literatura, para los que no lo sepan, forma parte del arte. Y de hecho, la literatura como concepto es un arte que no solamente es escrito, sino también oral. Los cuentos que te cuenta tu madre cuando estás en la cama y estás durmiendo y eras pequeño y demás, forman parte del concepto literatura. Si se lo inventa, también es literatura. Partiendo de la base de que escribir no es igual a literatura al 100%, forma una gran parte, pero literatura también es el arte oral, vamos a continuar. Cuando estás creando una historia, escribir, lo que es el hecho de sentarte y ponerte a escribir, no es muchas veces suficiente. Sobre todo si acaba de organizarse las ideas en tu cabeza, cuando todavía no tienes bien definidos los personajes. Hay mucho trabajo que hay que hacer antes de sentarte. De hecho, para mi gusto, es la parte más fácil dentro de lo que cabe, ¿no? El sentarte a escribir. Pero eso no siempre es bueno o no siempre va a ayudar a que la obra avance. Por eso siempre se insiste en que si escribes y por lo que sea hay un capítulo, la obra entera o una palabra, lo que sea, que consideras que ya no encaja con lo que tienes en tu cabeza, que no tengas miedo y que lo borres. Forma parte del trabajo. Como ya os dije en el anterior vídeo, contar palabras no es tampoco una forma demasiado sana de ver el progreso escritor, puesto que creo que psicológicamente frena mucho a la hora de aceptar que puedes y debes borrar si consideras que es necesario. Ahora bien, ¿por qué considero que es importantísimo alejarse del texto cuando estamos creando una historia? Cuando la idea germina en tu cabeza, a veces necesitas consumir otras historias, ya sean series, películas, música. A mí me encanta escuchar música para poder crear mis propias historias. Conecto mucho la música con la literatura en mi cabeza para poder crear mis propios personajes, escenas, momentos, y eso es muy estimulante. Consigues la motivación necesaria para poder desarrollar según qué partes de la trama o según qué personajes. Los escritores que improvisamos cuando estamos escribiendo también necesitamos de eso, incluso mucho más que alguien que tenga todo muy bien medido. Es una forma de vivir tu propia historia, la historia que estás creando y construyendo. A lo mejor viendo una serie que se parece mucho a la temática que estás escribiendo, te da una clave no para que la cojas tal cual, sino para que entiendas un mecanismo del propio mundo y digas: ostras, me faltaba esto para implementar para que tenga más sentido el mundo, o más sentido un carácter, o incluso ves un personaje que es exactamente igual que el que tienes en tu cabeza, que va a pasar. A mí me ha pasado hace poco que he visto un dibujo que digo, es que se llama igual que mi personaje, se parece físicamente casi igual y le falta que tenga la trama igual. Por suerte no fue tan así, pero me quedé un poco en shock, en plan, es que es mi personaje de hace más de 10 años. Y no pasa nada, suele pasar. Somos 7.000 millones de personas y muchísima gente crea. Es normal que haya personajes que se parezcan mucho. Pues cuando ves a ese personaje y ves según qué cosas de su carácter y demás, empiezas a entender también a tu propio personaje. Evidentemente, tu personaje va a uno u otro camino, pero vas entendiendo algunas cosillas. Incluso no se tiene que parecer a tu personaje, tiene que ser una problemática que sea similar. Ahora, lo que me hizo más gracia fue cuando alguien dijo: es que los aesthetics no sirven para nada, no hagas ni aesthetics ni te pongas a hacer cosas que tengan que ver con tu obra, sino escribe, ponte a escribir. Bueno, de esa afirmación yo no suelo hacer aesthetics, pero me río, porque yo conozco a muchos autores que gracias a hacer aesthetics han podido coger la esencia de su propia novela y decir: es que veo esta estética que he creado y digo, hostias, y me inspira para mí, para mi propio momento, ¿no? Para poder avanzar y demás. Es muy importante abrazar a tu obra antes de escribirla, y durante y después. Si hacer aesthetic te ayuda a estimular tu mente, tu creatividad y conectar más con tu propia obra, hazlo antes, durante o al final. Da igual. Es como que sientes tu obra más real. Yo es verdad que no hago aesthetic
Pero muchas veces cuando tengo una idea germinando en mi cabeza o una novela que todavía ni siquiera he puesto la primera palabra, a mí me da por hacer portadas. Como ya sabéis, soy diseñador editorial junior, estoy aprendiendo cada día más y sé hacer portadas, he hecho varios cursos sobre hacer portadas y demás. Y a mí lo que me apetece hacer cuando tengo una idea es crear la portada. Que luego hago 20 portadas diferentes, porque no me convence una cosa, no me convence la otra, pero lo hago porque así siento que está mi historia moviéndose, germinando en mí. La noto real, tangible, me ayuda a pensar en los personajes, es un momento para mí y para mi historia, de los dos a solitas. También considero que es muy importante tener un diálogo interno con los personajes, conectar con ellos, pensar en escenas, ¿no? Hacerte preguntas y cuestiones conforme va avanzando la historia. Hay autores que lo hacen incluso antes de ponerse a escribir. Le hacen 20.000 preguntas al personaje y luego se ponen a escribir. Y ese proceso es importante. Y es un proceso que a lo mejor un día no te apetece, pero al día siguiente sí, o tardas un mes en llegar a ese punto. No pasa nada, no hay prisa, a menos que tengas un contrato editorial. Y de momento hay mucha gente que se está empeñando en trabajar en esto, pero no tiene un contrato de por medio y se está dejando la salud mental en algo que de verdad que no merece la pena. No eres más profesional o más escritor por escribir más libros, ni por tomártelo de una manera o de otra. Hay libros que literalmente fueron fanfics que se han adaptado a una novela independiente y la han petado, y el fanfic no se escribió pensando que iba a trabajar, iba a vivir de eso, sino fue por mero placer. A veces, lo digo en serio, habría que aprender más de los autores de fanfics, que se lo toman todo con mucha más calma y salen historias muy chulas, muy originales, que algunos fanfics incluso superan a la propia obra y se lo toman con mucha calma y con mucho disfrute. También el hecho de pensar en escenas, como he comentado anteriormente, ayuda mucho. Entiendes al personaje, entiendes tu entorno, lo entiendes todo, y ya no solamente eso, ya no es a nivel creativo, es que disfrutas haciéndolo. Yo disfruto muchísimo pensando en mis personajes, teniendo diálogos con ellos, conversaciones constantes, conversaciones súper estúpidas la mayoría de las veces, que es como, esto no tiene nada que ver ni siquiera con el libro, es que me gusta mi personaje y quiero conectar con él, me apetece saber más de él, me apetece saber hasta la chorrada más absurda y anécdotas tontas y a veces incluso he pensado una cosa y al día siguiente mi personaje mismo dice, pues la verdad es que avanzando como estoy avanzando no creo que sea lo que me encaje. Y yo, pues ya está, amigo mío, ¿qué le vamos a hacer? Me cansa el argumento de es que usáis excusas para no escribir. No necesitamos ninguna excusa para no escribir. Nadie nos obliga a escribir. Muchísima gente tiene miedo, pánico, ponerse en la biografía o presentarse como escritor por culpa de gente como la que dice que si te pones a hacer a este tic es que no quieres escribir y que hay que ponerse a escribir y bla bla bla. En el momento en el que tú te has puesto a comentar y decir a viva voz una parte de tu relato, de tu historia, ya estás escribiendo, ya estás creando, forma parte de la literatura. Se está perdiendo también mucho eso. Estamos obsesionados con producir lo que el libro que no valga un X dinero en Amazon o en la casa del libro o lo que sea, eso es que no vale para nada. O no ha servido de nada o has perdido el tiempo. Y no es así. Quienes nos dedicamos a escribir la mayoría de las veces, la gran mayoría, no pensamos en el dinero tanto como alguna gente cree. Que queremos dedicarnos a la escritura porque sería un sueño, sería maravilloso, oye, estar escribiendo nuestras historias así, genial, ¿no? Ser Cassandra Clare, escribir sobre el mismo mundo, eso sería una fantasía, un sueño, pero no es el principal motivo. Escribimos porque nos gusta, si nos podemos dedicar a eso, mejor. ¿Lo queremos hacer de forma profesional? Pues sí. ¿Pero eso tiene que ser a costa de nuestra salud mental? Pues no. El problema de las artes es que puede ser tanto algo de ocio como algo laboral. Hay una fina línea en la cual mucha gente baila y no sabe muy bien dónde al final se va a quedar quedando. Pero lo importante es que la gran mayoría lo hace porque le gusta. Y el hecho de generar esa sensación de que si no produces una historia, o estás haciendo estético, o estás haciendo cualquier cosa, es que no lo estás haciendo bien, porque lo que tienes que hacer es escribir, me parece... de palabras innombrables. Yo escribo porque me gusta, hago estética de historias que todavía no he terminado porque me gusta, pienso en personajes que no sé siquiera si voy a llegar a escribir porque me gusta, y ya está. Y si alguien hace todas esas cosas porque por lo que sea tiene miedo a avanzar, pregunta por qué, porque muchas veces hay un porqué, no es que sea un vago. También estoy un poco cansado de que se señala a las personas que no escriben como personas vagas o que no lo hacen porque X. Hay una cantidad infinita de motivos por los cuales una persona no se sienta y sigue escribiendo. Miedo a la hoja en blanco,
el síndrome del impostor, miedo a que su historia quede mejor en su cabeza que por escrito. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Hay 20.000 motivos. La vida no le deja, tiene un trabajo estable que no puede desatender. Es que hay muchos motivos. De hecho, Ursula K. Le Guin, una autora de gran renombre, dice que quien escribe también tiene que tener otro trabajo estable que le permita seguir escribiendo, porque si no es una locura. Hasta alguien de gran renombre y prestigio te está diciendo, oye, que la literatura está muy bien, que la escritura es maravillosa, pero tampoco hace falta dejarte la vida. Y sinceramente, después de todas las declaraciones y todas las cosas que ha dicho Ursula K. Le Guin, que quiero dedicarle un vídeo a esas declaraciones, después de ver cómo ella se toma la literatura, cómo se toma la escritura, si lo dice alguien tan grande, que es una eminencia, te está diciendo, y yo, relájate, que tampoco pasa nada, que tú también tienes que vivir. Yo no entiendo tanto debate, la verdad. Disfruta creando a tu manera. Ignora los debates de las redes sociales. Si tardas 10 años en terminar una novela, eres tan escritor como el que está publicando 3 novelas al año. De hecho, tantas novelas a veces puede ser perjudicial para el propio autor, y eso hay gente que lo ha notado, que le ha venido mejor escribir menos y de mejor calidad que tanto arriesgando su propia calidad literaria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en comentarios tu opinión sobre este tema, o si te ha pasado eso de tener inseguridades por culpa de los debates de Twitter o algo de eso. Coméntame cualquier cosilla del vídeo, si hay algo en lo que no estés de acuerdo o lo que sea, también te voy a leer. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chaito!